La Biblia nos presenta una visión majestuosa del trono de Dios, un lugar de gloria y santidad donde se toman las decisiones que afectan el destino de la humanidad. A lo largo de la historia bíblica, hombres como Isaías, Ezequiel, Juan tuvieron el privilegio de contemplar este trono y recibir una misión divina. Hoy exploraremos cómo la visión del trono de Dios revela su carácter, su gobierno y su plan de redención para la humanidad. Descubriremos qué significa para nosotros ser llamados por Dios y cómo nosotros debemos responder ante esa invitación. En la historia de Isaías, por ejemplo, el llamado donde Dios pregunta ¿quién irá por nosotros? Nosotros también podemos responder, heme aquí, envíame a mí. Bienvenidos a Axiomas, el programa donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana titula Los fundamentos de la profecía. Antes de ir a desarrollar este lindo tema, vamos a leer el versículo central de la semana y voy a pedir que me acompañen a leer el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 8. Y dice así: Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Para estudiar este maravilloso tema de esta semana, nosotros tenemos dos invitados muy especiales, nuestro querido amigo el pastor Freddy Almendras y el pastor Iván Mamani, quienes nos ayudarán a profundizar en esta temática y a poder nosotros descubrir el plan de Dios para nosotros en este tiempo también. Querido Freddy, bienvenido. Por favor, un saludo para nuestra audiencia y también coméntenos qué es lo que vamos a estudiar en este programa. Un gusto poder estar en este programa, Samuel, y es un gusto poder estar con cada uno de los que ven este programa para poder estudiar con la palabra de Dios los fundamentos de la profecía que veremos hoy. Gracias, querido Freddy. Querido Iván, por favor, saluda a nuestra audiencia y después también haz la oración para iniciar de una vez con el estudio de esta semana, un tema muy interesante que esperamos pueda ser de bendición para todos nosotros. Muchas gracias, pastor. Vamos a saludar a cada uno de los que están participando de este estudio y para que podamos hacerlo con la dirección del Espíritu Santo, vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de abrir tu palabra. Y, Señor, en este momento rogamos que tu Santo Espíritu se manifieste, Señor, aquí en medio nuestro y en cada lugar donde se está estudiando este tema tan importante. Que tu presencia, Señor, nos acompañe, ilumínanos con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos entonces a iniciar con este programa. Nosotros sabemos que Dios ha llamado a diferentes profetas, a diferentes hombres santos de Dios que han tenido una revelación. En este caso vamos a hablar acerca de Isaías. Isaías tuvo una visión del trono de Dios y esto afectó. Querido Freddy, ¿cómo afectó a Isaías la visión del trono de Dios? ¿Cómo fue que marcó su ministerio el poder presenciar estas verdades tan profundas que Dios le mostró? Bueno, al poder ver el trono de Dios, la presencia del Señor, él se sintió alguien indigno, ¿no? Es como cuando tú, yo y los que estamos presentes vemos algo que no entendemos y que es difícil poder acercarnos a Él. Entonces Él dijo realmente, como dice el libro de Isaías 6:5, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros. En otras palabras, Él se sintió impuro ante la presencia de nuestro Creador. Y es por eso que cuando tú miras la palabra de Dios, miras el trono de Dios en la Biblia, te sientes indigno y quieres ser limpiado por la presencia de Dios. Y Él buscó que el carbón encendido limpiara sus labios para poder continuar hablando las palabras de Dios a los demás.
Vemos entonces, querido Freddy, que la profecía nace ahí en la soberanía de Dios. El fundamento de la profecía está en la revelación que Dios hace hacia su siervo elegido. Isaías pudo contemplar la santidad de Dios y sintió en sí mismo la impureza que conlleva nuestra humanidad. Delante de Dios nosotros también podemos ver todo aquello, ¿verdad? Al mirarnos a nosotros mismos y mirar a Jesús, nosotros podemos saber que somos imperfectos y que necesitamos ser purificados por Él. Querido Iván, ¿cómo nos muestra Apocalipsis la adoración en el templo, en el trono celestial? Y esto, ¿qué tiene que ver, verdad, con nuestra interpretación acerca de los fundamentos de la profecía? En la palabra de Dios encontramos ahí en Isaías, capítulo 6, verso 3, dice... Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ya? Y el pasaje tiene una mayor descripción, ¿no? de la gloria de Dios, de la visión que tuvo Isaías, ¿no? Pero aquí se destaca, ¿no? Se destaca aquí la mención que se hace, ¿no? En esa adoración a Dios, ya mencionándolo como Santo, 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 ya Jehová de los ejércitos, y que toda la tierra está llena de su gloria, ¿no? Esa palabra importante, ¿no es cierto? Gloria. Y en el libro de Apocalipsis, el pasaje, ¿no es cierto?, que nos ayuda también a entender, ¿no?, una visión de la gloria de Dios, está en Apocalipsis capítulo 4, ya en realidad es casi todo el capítulo 4, pero vamos a leer el verso 8 y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces aquí encontramos, ¿no?, en esta visión del trono de Dios, ya de que en la presencia de Dios siempre hay adoración, ¿no? Las criaturas, ¿no? Las criaturas que están cerca del trono de Dios, estos seres vivientes, ¿no?, que se menciona ya en otras partes también en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel también, ¿no?, menciona, ¿no?, la adoración, ¿verdad?, constante a Dios. ¿Ya? Por otro lado, el versículo 11 aquí en Apocalipsis 4 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿no? Es bonito, ¿no es cierto?, entender aquí de que uno de los fundamentos, ¿no?, de la profecía es, ¿no es cierto?, de que Dios es todopoderoso, ¿no? Dios es el que se revela, ¿verdad? Dios es digno, ¿no?, de toda honra, de toda gloria. Así que el sentirnos nosotros también llamados, así como los profetas de Dios, ¿verdad?, lo fueron, ¿verdad? Es, ¿no es cierto?, importante, ¿verdad?, y entender, ¿verdad?, la adoración, ¿no?, una expresión de la adoración a Dios. ¿Ya? Y otra cosa que mucho me llama la atención también aquí, ¿verdad?, es de que se resalta a Dios como el creador, ¿ya? Así como Dios pudo crear, ¿no?, desde el principio, así también el Señor puede recrearnos a nosotros y, ¿no es cierto?, de esa manera nosotros podamos reflejar también la gloria de Dios. Gracias, querido Iván. Y para complementar ahí lo que decía, cada vez, por lo menos en estas 2 veces, estos textos que has citado, nosotros vemos que cuando se presenta un panorama del trono de Dios, está presente ahí la adoración, ¿no? Vemos las mismas palabras, Santo, Santo, Santo. Queridos amigos, tal vez nosotros no tenemos una visión del trono de Dios de manera, podríamos decir así, de una experiencia personal, pero sí tenemos en la palabra de Dios las descripciones y vemos aquí que ver el trono de Dios, conocer la representación que se muestra aquí en los libros de Isaías y Apocalipsis, nos llevan a una sola cosa, a adorar la santidad, a buscar la santidad también. Y entonces viene una pregunta para usted, querido amigo que nos acompaña en este programa. ¿Cómo nosotros podemos reflejar la santidad de Dios en nuestra vida diaria? La palabra de Dios dice bien claro, ¿verdad? Sin santidad ninguno verá a Dios. Las cosas que hacemos todos los días reflejan santidad. ¿Y qué significa para ti ser llamado por Dios a una misión?
¿Cómo nosotros podemos entender que Dios nos está llamando al revelarnos en su palabra estas cosas tan profundas? También significa un llamado de Dios para nosotros. Y otro detalle que está en el pasaje, querido Iván, en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, es que ahí menciona seres que adoran a Dios. Y hay un detalle que me llama mucho la atención, siempre he reflexionado en esto, porque dice que ellos ponen las coronas ante el trono, a los pies del Cordero. Y nosotros sabemos que todo rey recibe la corona en la cabeza, pero solo Jesús recibe a sus pies, porque Él es digno, porque Él es nuestro Redentor, porque Él venció por nosotros. Y esto debe despertar en nosotros un llamado para poder compartir este mensaje que nosotros descubrimos día a día. Y es así, queridos amigos, que queremos invitarlos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. En la pantalla va a aparecer un código QR y una dirección para que usted pueda escribirnos, un número de teléfono para solicitar un estudio especial. La palabra de Dios transforma vidas y Jesús quiere cambiar también la vida tuya y la de tu familia. Te invitamos entonces para que estudies un poco más acerca de este y otros temas de la palabra de Dios junto a nosotros. Queridos amigos, hemos visto ya la muestra, el inicio en Isaías y en Apocalipsis de cómo Dios muestra su trono y cómo despierta esto en nosotros un sentido de santidad y de adoración. Y en este bloque vamos a analizar la conexión entre la visión del trono de Dios y el conflicto entre el bien y el mal. Para esta interesante parte, nosotros vamos a navegar por las temáticas de la rebelión de Lucifer y su deseo de usurpar el trono de Dios. También vamos a ver un poco acerca de la promesa de restauración y el papel de los redimidos en el gobierno divino. Bueno, querido Freddy, ¿no? Sobre la caída de Lucifer y su intento de tomar ahí el trono de Dios, ¿cuál fue el verdadero problema de Lucifer? ¿Qué es lo que realmente lo llevó a la rebelión y eso cómo ha traído tantas consecuencias para nosotros hasta hoy? Nosotros vemos que Lucifer fue un ser creado con majestad, con poderío. Él debilitaba a las naciones, esta es la palabra de Dios. Y bueno, él veía que muchos le rendían adoración a Dios, ¿no? Pero su pensamiento fue lo que dice Isaías. Dice, justamente en el 13, subirá al cielo, en lo alto de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte de testimonio me sentaré. Él quería levantar su trono, y levantar su trono para que él pueda dominar, gobernar, ser adorado por otros, sin la supervisión de Dios, sin poder ser guiado. El orgullo, que fue el primer pecado que hasta hoy viene, fue el que nació en este lugar. Por el deseo del corazón, es el misterio de la iniquidad, que nació este sentimiento de poder tomar la adoración de Dios, ¿no? Y él trató de hacerlo con mentiras y con muchas otras influencias negativas a los ángeles. Además, aquí Iván nos hablaba hace rato justamente de la adoración. Y la adoración es algo que realmente él quiso para él, no quiso adorar a su creador. Y anteriormente yo leí un texto que hablaba de que cuando Isaías vio el trono de Dios, vio inclusive que él era muerto delante del trono de Dios. Capaz eso faltó la humildad, lo contrario del orgullo, ¿no? De poder ver que Dios era un Dios supremo y se confundió y quiso ser más que Dios, se enorgulleció y hasta hoy, lamentablemente por aquel misterioso sentimiento de la iniquidad, del orgullo, está el conflicto entre el bien y el mal. Interesante lo que mencionabas, Freddy, porque cuando nosotros vamos al Génesis nos damos cuenta de que Satanás induce a la mujer, en este caso Eva, a poder pensar como él pensó. Lo que Satanás quería era ser igual a Dios, gobernar como Dios.
Y cuando Satanás se acerca a Eva, queridos amigos, él le dice, mira, Dios te prohibió comer de todos los árboles, como hoy en día nos dicen, ¿no? Si tú vas a Jesús, todo van a prohibirte en la iglesia. Pero eso no es verdad, ¿no? Entonces, queridos amigos, nosotros queremos recordar la promesa que le hizo Lucifer a la mujer fue, tú serás como Dios. Y la puso en la misma posición que él quería, ser como Dios. Y lo interesante también es que Dios había puesto a Adán y Eva como mayordomos, como administradores, ¿verdad? No como dueños. Cuando Lucifer le dice, vas a ser como Dios, ¿qué les dijo? Tú serás dueño, dejarás de ser dependiente de Dios y vas a gobernarte y gobernar tú solo. En este sentido, querido Iván, ¿no? La Biblia nos habla, nos muestra acerca de que los redimidos van a ocupar un lugar especial en el gobierno de Dios. Pero ¿cómo es que la Biblia nos muestra de esto? ¿Puedes tal vez fundamentarnos ahí esta interesante realidad que la Biblia nos presenta? Sí, apreciado pastor, aquí tenemos en Apocalipsis también el capítulo 5, el verso 9 y 10 en realidad, ¿no? Sería lo principal que podríamos leer. Dice, cantaban un nuevo cántico, ¿no? Ahí se refiere a los redimidos, ¿no? Que están en el cielo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, ¿no? Entonces aquí el pasaje, ¿no es cierto?, indica claramente, especialmente el versículo 10, ¿no? Ahí indica, ¿verdad?, que los redimidos, ¿no?, nosotros podemos incluirnos ya por fe, ¿no?, ya por gracia en Cristo Jesús, vamos a reinar, ¿no?, por la eternidad con el Señor. Otra cosa interesante también aquí, que esto no es mérito humano, no es mérito de nosotros, de que hayamos alcanzado una perfección, sino aquí el texto dice, ¿verdad? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, dice el pasaje. Entonces todo el mérito de nuestra salvación, ¿verdad?, está en nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios que fue inmolado, ¿no? Para que nosotros podamos ser salvos ahora y que también un día podamos estar allá en el cielo, ¿no?, reinando con el Señor. Lo que el enemigo, lo que Lucifer quiso lograr, ¿no es cierto?, por la fuerza, difamando a Dios, ¿verdad? Los redimidos que con humildad aceptaremos la gracia de Cristo, podremos alcanzar. Y otro aspecto importante también que me llamó la atención ahí en el estudio es que en el libro de la hermana White, La verdad sobre los ángeles, la página 53, dice, ¿no es cierto?, que las vacantes que dejaron los Satanás, ¿no es cierto?, Lucifer y los ángeles caídos, ¿no?, los que le siguieron a Lucifer, dice, las vacantes que dejaron ellos, dice, será cubierta toda esa vacante por todos los salvados, ¿no?, los redimidos. Entonces, apreciado pastor y también todos los que escuchan, pues que nosotros pueda haber esa esperanza, ¿no?, de estar ahí, ¿no?, en el cielo por los méritos de nuestro Señor Jesús, y que así como vimos hace rato también nosotros podamos poner nuestras coronas a los pies de nuestro Salvador. Muchas gracias, qué linda reflexión. Realmente emociona saber que aquello que Lucifer perdió por orgullo, Dios tiene para los redimidos por medio del sacrificio de Cristo. Lo único que nosotros tenemos que hacer, queridos amigos, es aferrarnos al sacrificio de Cristo. Por su misericordia, Dios tiene grandes cosas preparadas para aquellos que perseveran en Él. Hacemos una breve pausa y volvemos con las conclusiones y aplicaciones para nuestra vida diaria. Hoy hemos visto un tema muy intenso, muy profundo y muy lindo, y nos lleva a la reflexión. Hemos
navegado por la Escritura y hemos podido ver una representación del trono de Dios. Hemos visto también que Dios nos revela su santidad, su autoridad y su plan para la humanidad. Esto es muy importante porque nos invita a nosotros a vivir en santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Hemos visto también que la santidad de Dios nos confronta con nuestra necesidad de purificación, nuestra necesidad de ser transformados. Lucifer quiso ocupar el trono de Dios, pero su rebelión un día será totalmente derrotada. Ya sabemos que Jesús pisó su cabeza, proféticamente hablando, ¿verdad? Pero será consumado en la segunda venida de Jesús. Dios nos prometió restaurar a los redimidos y darles un lugar en el gobierno de Dios. Querido Freddy, palabras finales, consideraciones y cómo podemos nosotros vivir ahora conscientes de la necesidad de santidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Samuel, queridos amigos, realmente este tema nos lleva a reflexionar. ¿Cómo puedo yo dejar el orgullo, dejar de ser muerto al pecado? ¿Cómo poder salir de ese lugar? La Biblia presenta lo siguiente. Podemos decir yo leo la Biblia, podemos decir yo no hago mal a nadie, podemos dar muchas excusas, pero Dios pregunta, ¿no? Aquí justamente en Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por ellos? Y la respuesta de Isaías fue, heme aquí, envíame a mí, justo en el versículo 8, ¿no? ¿Y qué significa esto? No es un accionar emotivo, es un accionar pasivo, es un accionar de trabajo, de enfoque hacia hacer el trabajo de Dios. Tú adoras a Dios, la respuesta de Dios es, ve, busca y salva a los que se han perdido. Hace un momento nuestro amigo Iván decía algo corto, ¿no? El trabajo es rellenar el cielo de esos que fueron eliminados del mismo por el pecado. ¿Con quién? Con los nuevos redimidos, los seres humanos que ocuparán el lugar. Entonces, ¿estás dispuesto a buscar a esas personas? Si tú eres un redimido, necesitas hacer el trabajo de decir, heme aquí, envíame a mí, que yo también quiero rescatar a otro para ese momento. Amén. Muchas gracias, Freddy. Realmente es muy lindo. Y Iván, también algunas conclusiones. ¿Qué esperanza nos da la promesa de que un día podremos reinar con Cristo en su reino? ¿Cómo nosotros podemos llenarnos de esperanza? ¿Y qué puede despertar en nosotros esta esperanza? Muy bien, sí, pastor. La Biblia en Apocalipsis 22, versículos 3 hasta el 5, dice así, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces este pasaje, el último capítulo, ¿no?, de la Biblia, ¿no?, de Apocalipsis también nos indica, ¿no?, claramente, hay una descripción de que reinaremos con el Señor por la eternidad. ¿Ya? Y además otro aspecto importante, ¿no?, que vemos en este pasaje, dice, verán su rostro, ¿no? Y aquí quizás podemos reflexionar también en el tema de los fundamentos de la profecía, ¿no? ¿Por qué hay profecía hoy en día? ¿Por qué tenemos la Biblia? ¿Por qué, no es cierto, surgieron los profetas? Porque hubo un origen, ¿no?, del pecado, ¿no?, origen del mal. Lamentablemente pasó aquí a la tierra, ¿no? ¿Ya? Y el ser humano, porque tenemos pecado, ¿no?, el ser humano, no podíamos ver cara a cara a Dios, ¿no? Entonces, por eso Dios eligió profetas, ¿no?, para llevar su mensaje, ¿no?, a su pueblo y a la humanidad. Entonces, esto nos anima a nosotros a perseverar, ¿no?, a perseverar y a ser obedientes a Dios, de tal manera que un día podamos reinar allí con el Señor. Amén. Así que ya sabemos, queridos amigos, y complementando Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo
en mi trono. Qué linda esa profecía también. Un día usted y yo podremos compartir el trono con Cristo, podremos estar sentados junto a Él y podemos vivir eternamente a su lado. Que el Señor nos bendiga. Hasta la próxima.